esté listo el sonido, empezamos a grabar. Yo quiero empezar diciéndote a ti que esta es como una introducción, como un inicio. Queremos que esto listo. Yo creo que me voy a poner mejor esta. Esta es una introducción a lo que es el cuerpo que crea, para que nos pongamos en contexto y podamos estar alineados en relación a qué es el cuerpo que crea, de dónde nació, cómo surgió, cuál fue la necesidad. ¿Sí? Entonces yo lo primero que voy a contarles es quién soy yo, porque fue desde este ser que soy yo, desde donde surgió todo este universo que se llama el cuerpo que crea. Entonces, este ser que soy yo recibió de su papá y de su mamá el nombre de Carlos Andrés Ramírez. Ese es mi nombre, así es que me llaman. A veces para mí es un poco raro ese nombre, porque a veces siento como si no fuera mi nombre, pero eso igual no tiene mucha importancia. Yo nací en Cali y soy hijo de un papá ausente y de una mamá, como muchas, que se dedicó a criar a sus hijos y autoeducarse ella para educarnos a nosotros. ¿Sí? Mi mamá era un ser absolutamente rebelde, imprudente, era como la loca de la casa, como decían mis tíos, y era una persona que nació en el mundo como para permitirle a la gente que expresara lo que estuviera sintiendo. Entonces nosotros crecimos en un ambiente con mi mamá, mientras mi papá se iba de viaje, en un ambiente donde ella se había educado a sí misma para entender qué significaba educar a unos hijos. Y por intuición, de manera natural, empezó a sentir que necesitaba crear un ambiente donde nosotros, mi hermano y yo, pudiéramos crecer lo más libre posible en ese ser que éramos. Entonces había mucho afecto, mucha escucha, habían muchas emociones también, pero ella siempre nos permitió ser, siempre nos motivó a hablar lo que sintiéramos, a expresar lo que estábamos sintiendo y a sentir mucho el cuerpo. Entonces desde pequeños nosotros estuvimos rodeados de ese ambiente. Esta, que es mi mamá, y este, que es mi hermano, crecimos aprendiendo juntos a reconocernos como ser. Entonces en mi casa la desnudez no era un tabú, ni el cuerpo era un tabú, ni la sexualidad era un tabú, ¿sí? Teníamos como la posibilidad de hablar de todas esas cosas de manera abierta, tranquila. Mi mamá nos enseñó desde pequeños a cuidarnos, a querernos, a sentirnos, y eso como que fue llevándome naturalmente a ser un ser naturalmente expresivo. ¿Sí? Viví en ese ambiente de libertad de expresión. Tal vez mi hermano lo siente de una manera distinta, pero lo que yo percibí desde el comienzo es que necesitaba
estar expresando todo el tiempo, y el cuerpo era mi espacio de investigación fundamental. ¿Qué siento? ¿Cómo se siente habitar este cuerpo? Después el teatro fue llegando a mi vida de manera muy natural. Yo hacía experimentos con mis primos, en mi casa, muy histriónico, y desde pequeño como que me gustaba inventar universos a través del cuerpo. Entonces, cuando llegó la posibilidad de hacer una audición para estudiar teatro, presenté la audición y sentí como un montón de cosas. Sentía que ese era el universo que yo quería habitar en mi vida, que era el mejor universo para investigarme a mí mismo. Entonces empecé a percibir un montón de cosas, pero la forma en la que me estaba formando la forma en la que me estaba formando, la forma en que me estaba conociendo como actor, no me cuadraba mucho. Entonces investigué otras maneras hasta que llegué a Blas Jaramillo, que es un maestro, actor, que tal vez lo pueden reconocer o recordar en películas como Perro come perro o Satanás u otras cosas en las que participó. Él era un ser loco, alcohólico, pero era un excelente maestro, y lo que él compartió con nosotros se llamaba la psicofísica de las emociones. Era un taller permanente abierto en el que nosotros explorábamos todo el tiempo el universo de nuestro campo emocional como un universo de posibilidades infinitas. Entonces era una traducción de cómo las emociones se traducen en sensaciones físicas, y cómo a partir de reconocer esas emociones en sensaciones físicas nos permitimos ampliar el espectro de posibilidades expresivas y al mismo tiempo poder entender el universo del personaje. Entonces poco a poco fueron llegando como otro tipo de informaciones que iban en otro ámbito distinto al de solo aprenderse un texto y actuar. Yo sentía que estaba conociéndome profundamente a mí mismo, a mi propio ser. En esa medida fui buscando siempre otros universos que me llevaran a comprender cada vez de una manera más amplia ese universo que soy. Entonces conocí la metodología o la investigación o el laboratorio de Jacques Lecoq, gracias a François Lecoq, su hijo, y a Mónica Mojica, que estudió en ese lugar también, en París. Ellos llegaron a Colombia a dar un taller de 30 días y yo quedé cautivado con esa manera de pensarse la vida, ¿sí? De pensar la vida y el estudio de la vida como un lugar donde se perciben los principios esenciales del universo de la poética teatral. Entonces empecé a expandir otras maneras de percibirme a través de otro tipo de sensaciones, de imágenes, y así, de esa manera, fue llegando la danza a mi vida. En realidad yo soy un investigador de la escena, soy actor esencialmente, pero me encanta el universo del movimiento. Soy encantado por descubrir la forma en la que se puede comunicar a través de micro detalles en el movimiento, o de movimientos expandidos en su máxima expresión. Entonces, en ese sentido, fui explorando otros universos, y la danza contemporánea llegó a mi vida también como parte de esa investigación. Desde siempre, hace 25 años que estoy trabajando como profesional, siempre me interesó ser pedagogo, me interesó la pedagogía del cuerpo y abrir el universo del teatro y la danza a personas que no se estaban formando para ser actores o bailarines. Empecé a sentir que el teatro y la danza eran herramientas de conciencia para la vida también. Nunca he dejado de ser actor, sigo creando, pero este universo que se llama El Cuerpo que Crea surgió de la necesidad de expandir la posibilidad de conciencia sobre lo que somos, sobre cómo nos sentimos, cómo percibimos nuestro cuerpo,
porque es ahí en el cuerpo donde pasa todo, donde sucede todo, donde todas las transformaciones se evidencian. Entonces la necesidad que tenía era de abrir un espacio de investigación permanente sobre esos elementos que sentía que carecía la formación de artistas y la educación en general, espacios para poder restaurar esos elementos, esas relaciones esenciales que establecemos desde que somos recién nacidos en relación al mundo. Entonces lo que restauramos o lo que busca restaurar el cuerpo que crea es la relación que tenemos principalmente con nosotros mismos y cómo nos percibimos desde un lugar mucho más amplio, desde una perspectiva más amplia. A veces tenemos una idea muy limitada de lo que somos y el cuerpo que crea busca experimentar de muchas maneras para que el ser humano se experimente en un espectro mucho más amplio. Eso es lo que me llama la atención a mí de ser pedagogo, es como abrir rutas neuronales para que otras cosas, para que se creen sinapsis y otras cosas sucedan en el ser humano y le permitan percibirse de una manera diferente, desde otros ángulos. Entonces esa primera relación es la que restauramos. Luego está la relación con el espacio, que es como nuestro aliado en el proceso de evolución de nuestro ser. La tercera relación es la relación que restauramos, es la relación con los otros. ¿Cómo es que nos sentimos en relación al otro? ¿Cómo es que el otro activa nuestra presencia? ¿Cómo al estar mucho más atento a cómo esa presencia genera algo en mí, puedo establecer o crear una relación más clara? Luego está la relación con nuestro lenguaje. En la medida en que vamos evolucionando, nuestro lenguaje se va afinando y necesitamos comunicar desde el sentir interno. Entonces ahí es donde viene esa pregunta de qué es lo que es la dramaturgia, qué es la dramaturgia del movimiento. Y si tomamos todas esas relaciones y las hacemos conscientes, al final podemos darnos cuenta que somos nosotros quienes creamos nuestra propia poética en la vida. Este curso busca que tú te sientas tanto y percibas tanto todos esos elementos y restaures esa relación contigo, que te puedas dar cuenta que independientemente de si eres actor o no, o bailarín o no, o persona de la escena o no, o un ingeniero o un médico o un doctor o una persona que trabaja en su casa, se puede percibir a sí mismo y puede percibir su mundo como un universo de belleza también. El cuerpo que crea busca eso, busca preguntarse cuál es el movimiento que surge de nosotros de manera natural, no un movimiento que está premeditado por alguien o impuesto por alguien, sino ese movimiento que emana de nosotros naturalmente, de nuestra alma, desde nuestro sentir más profundo. ¿Cuál es la cualidad que hay en eso? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se percibe? ¿Sí? Tal vez nos dejamos sorprender muy poco porque estamos demasiado pendientes a crear a partir de las ideas que se tienen de lo que es el teatro y la danza. Y esta es otra idea también, otra noción importante del cuerpo que crea, es que tú te liberes de la idea que tienes o desmitifiques la idea que tienes de lo que es actuar o de lo que es el teatro o de lo que es la danza. Porque la danza y el teatro vienen de la vida, ¿sí? Nadie se inventó el teatro para decir el teatro es así. En realidad el teatro viene de la vida, es parte de la vida. Nuestro diario vivir es una dramaturgia constante. Estamos todo el tiempo viviendo cosas y a veces no nos damos cuenta. Entonces yo te pregunto, por ejemplo, tú ahí donde estás viéndome, ¿tú te sientes permanentemente en la vida? Es una pregunta que yo siempre le hago a los estudiantes y a las personas en proceso de formación.
incluso a los bailarines y a los actores profesionales. Ustedes se sienten su cuerpo cuando están en la vida, cuando están en la cotidianidad, cuando están lavando los platos, cuando están en una discusión, logran percibir cómo se siente eso en el cuerpo. Llevamos demasiado tiempo en la cabeza, siglos en la cabeza. Entonces la invitación es a bajar la experiencia un poco más, no para pretender ser mejores o estar bien o sanarnos, porque este no es un proceso terapéutico. Yo no soy un terapeuta, soy un ser que ama el sentido profundo de lo que es ser creativo. Y la creatividad es el elemento fundamental que nosotros tenemos como seres humanos. Es lo que nos diferencia de las otras especies vivas del planeta. Podemos construir nuestra realidad, podemos pensar nuestra realidad de una manera distinta. Y eso no se refiere a cambiarla por tener dinero. El dinero a veces fluye de unas maneras distintas y la economía puede surgir de una manera distinta si uno se piensa a uno mismo como un ser creativo. El acto creativo es eso, como dice Manfred Max Niepce, penetrar el proceso de transformación que estamos viviendo para de ahí, ¿sí?, poder percibir qué se siente estar viviendo ese proceso de transformación, que se siente estar vivo, que se siente estar... Entonces todo lo que nos sucede hace parte de ese proceso de transformación, todo. Por eso la intención de resolver problemas o curarnos o sanarnos o extirpar el dolor no tiene sentido cuando te piensas como un ser creativo, porque no tienes que hacer algo bien, tienes que ser tú, ser lo más tú que puedas ser, para que logres percibir que ese ser que eres ya en sí mismo es una potencia expresiva infinita. Entonces la invitación de este curso es para que tomes tu realidad, sea cual sea que estés viviendo, y la penetres profundamente para que puedas percibir que ser partícipe de ese proceso de transformación te hace un ser creativo. La creación, el arte, es un paso posterior, es una consecuencia de eso. Quiere decir que si tú estás permanentemente dándote cuenta de cómo la vida es un proceso permanente de transformación y estás atento a eso, te vas a dar cuenta que de esa misma vida es que surge la posibilidad de crear algo, un libro, una historia, un plato delicioso que cocinas, un dibujo, una película o lo que sea que quieras, pero necesitamos estar más atentos a la vida porque es que ahí es donde está la información. Entonces te invito a que tú seas descubridor, que seas explorador de tu propia realidad y que te autoeduques para que puedas percibirte de una manera mucho más amplia y que seas partícipe de ese proceso de transformación. Todo lo que estamos viviendo ahora en este tiempo muerto es una excelente oportunidad para penetrar nuestra realidad interior, para sentirla más y entonces darnos cuenta que hay muchas cosas que están sucediendo ahí, muchas cosas muy interesantes. Entonces, ¿cómo es que nos disponemos para estar ahí y dejamos de pensar o dejamos de ver las situaciones como problemas, sino como oportunidades para ser parte de esa transformación? Tal vez me repito, tal vez vuelvo acá, pero este video que estamos haciendo lo estoy haciendo de la manera más natural posible porque así lo siento, porque necesitamos hablarnos un poquito más así, sinceramente, sin yo ponerme en cosas de formalismos y todo, porque quiero que recuerdes que somos mejores amigos, que somos aliados, que somos cómplices. Entonces yo te voy a estar hablando así, invitándote. ¿Estás ahí? ¿Estás sintiendo lo que sientes mientras estás escuchando esta introducción, viendo esta introducción del video? ¿Sí? Yo tengo las manos aquí
¿Y por qué llegaron acá? Podrían estar aquí o podrían estar acá. Pero todo eso hace parte. Entonces, este es el universo del cuerpo que crea. ¿Cuál es el cuerpo que crea? El cuerpo alma, el cuerpo ser, el cuerpo que no es un cuerpo racional, premeditado. Entonces por eso yo no te voy a enseñar secuencias de movimiento, ni te voy a enseñar técnicas de actuación. Te voy a estar invitando a que seas presente de todo lo que sucede. Del llanto del perro, del silencio, del sonido del viento, pero sobre todo de lo que se siente estar habitando este cuerpo que eres. Esa es la invitación es a que entremos en un universo de posibilidades desde donde sea que estés, con lo que sea que sientes, con lo que sea que sientas, con lo que sea que percibas, con lo que sea que te esté sucediendo, con la rabia, con el dolor, con la confusión, con el gozo, con la alegría, con la incertidumbre, y que tomes eso y te apropies de eso y lo sientas. Existen muchas ideas de la nueva era sobre lo que es estar bien. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero cuando hay sol, o cuando hay lluvia, o cuando hay tormenta, nadie alega por eso. Nadie reclama porque esté lloviendo, o porque el clima esté como está. A veces hay tsunamis. Y entonces, ¿por qué si esos estados de la naturaleza suceden dentro de nosotros, al interior de nuestro ser, porque tenemos que juzgarlos o pensar que tendría que ser diferente? ¿Por qué? Si es que eso nos está moviendo. Si la luna mueve mares, ¿por qué la luna no podría también movernos a nosotros si somos un buen porcentaje de agua? Entonces, todo el tiempo nos están sucediendo cosas. Tómalas, acógelas, siéntelas, percíbelas. ¿En qué lugar? ¿En dónde? ¿Y qué pasa? ¿Cómo gesticula eso? ¿Cómo respira eso? ¿Cómo se mueve eso? Esa es la invitación del cuerpo que crea, es restaurar la relación que tenemos con todas las relaciones, con todo lo que somos y nos rodea. Porque tengo la sensación de que se puede vivir una realidad diferente, se puede vivir de una manera distinta. Entonces la idea es afinar nuestro paladar perceptivo para degustar todo, cada momento, cada espacio. El verbo aquí no es hacer, el verbo es escuchar, es percibir. Y así poco a poco, investigándonos de manera muy sutil, vamos entrando a un universo de posibilidades infinitas. Yo voy a compartir algunos experimentos contigo en esos 5 módulos: el cuerpo que soy, el cuerpo en el espacio, el otro, la dramaturgia del movimiento y la creación. Y en cada uno de esos módulos va a haber 4 experimentos, va a haber unos experimentos que vamos a compartir juntos. Yo te voy a estar acompañando, te voy a estar guiando, voy a darte tiempo a que lo pruebes, a que pauses el video y digas, ok, ¿cómo se siente esto que me está proponiendo Carlos? ¿Cómo se percibe? Y que tú juegues con eso como lo sientas. Hay un orden. Yo sugiero que sigas desde el primero hasta el último, pero puedes verlos en desorden si quieres también. Pero sugiero que empieces de cero, porque es como volver a nacer, como volver al cero, a la nada, y desde ahí percibir cómo se construye todo. Entonces, esos experimentos que voy a compartir contigo
no son fórmulas. Lo importante del experimento no es el experimento en sí mismo. Lo importante del experimento es lo que te pasa en el proceso de estar haciendo el experimento. ¿Sí? Entonces tú no eres un ratón de laboratorio al servicio de la exploración de otro. Tú eres el propio explorador de tu propia experiencia. O sea, como decía ahora, es un proceso de autoeducación, de adquirir autonomía para decir, ok, yo voy a ser el partícipe de esto, el ser que está aquí atento a ver cómo me sucede todo. En esta situación de estar encerrados o en cualquier otra. ¿Sí? Entonces por eso no son fórmulas, los experimentos no son fórmulas, son invitaciones, son provocaciones, son diálogos que tenemos entre amigos y nos decimos, oiga, ¿y si percibimos esto de una manera diferente? ¿Y si lo abordamos por otro lugar? ¿Qué tal? ¿Te le mides? ¿Vamos o qué? Entonces, hagámosle. Bienvenido al Cuerpo que Crea, a este curso de activación de la autonomía creativa del cuerpo que crea. Entonces, vamos.